Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y llegamos ya al capítulo 9 de Juan. Y antes de entrar al pasaje, quiero contarles una pequeña historia. Joel y Judith, nombres ficticios, eran una pareja de recién casados como muchas otras. Se casaron muy enamorados, llenos de ilusión. Su mayor ilusión era tener hijos, formar una familia. La noticia no tardó en llegar. Judith estaba embarazada, estaba esperando, como decimos en nuestro medio. Lo cual llenó de inmensa alegría el corazón de Joel y la familia entera se regocijó, especialmente con la llegada de ese pequeño bebé, que lo vemos por acá, casi no se ve. Esto les llenó de inmensa felicidad. El bebé hermoso creció, empezó a desarrollarse los primeros meses y estaba lleno de sonrisas al escuchar la voz de sus padres, pero estos empezaron a notar algo un poco raro. El bebé sí, cuando se le hablaba, volteaba a ver en la dirección donde escuchaba la voz de su mamá, de su papá o de alguien más, pero notaron que sus ojos le costaba un poco enfocar. Pensaron que era algo que a veces sucede con los niños, ¿no? De que se les cruzan un poquito los ojitos, ¿no? Cuando acaban de nacer. Y entonces confiaron de que pues esto era algo que iba a pasar y a desarrollarse. Pero al transcurrir los meses, se dieron cuenta que este pequeño bebé tenía dificultades, especialmente cuando empezó a gatear. Que se tropezaba, sus manos iban siempre bastante por delante de él. Y esto se confirmó, por supuesto, más adelante al comprobar que el niño había nacido sin la capacidad de ver. Era un ciego desde el momento de su nacimiento. Esto, por supuesto, llenó de mucha tristeza el corazón de los padres, pero más que tristeza, tuvieron un profundo sentimiento de culpa. Porque la creencia en aquel entonces era que una maldición como esta, una deficiencia en la vista o en algún impedimento físico, era nada más y nada menos que producto del juicio de Dios, de castigo de Dios por algún pecado. Y entonces estos padres se sumieron en la depresión. La gente en la sinagoga, y ahora saben que no estoy hablando del tiempo actual, sino de aquel tiempo anterior al principio de esta era cristiana, esos primeros años en donde se consideraba esto una marca para toda la familia. La gente los veía de lado en la sinagoga, se les hacía creer de que realmente había una mancha en su familia. El dolor de estos padres era inmenso. Ver a su hijo crecer, desarrollarse, sin poder tener todas las habilidades y todas las oportunidades que los demás niños tenían. No podía jugar con ellos, no podía estudiar, no podía leer la Torá, la ley, tener los mismos estudios que tenían otros niños. Se hundieron en la depresión, probablemente. Creció el jovencito, no podía trabajar, no tenía cómo emplearse, cómo ayudar en el hogar, no podía aprender un oficio por la falta de la vista, y termina diciéndole a sus padres: yo tengo que hacer algo para apoyarles a ustedes, especialmente ahora que ya están ancianos. Y decide irse a la plaza pública y vivir
de la mendicidad probablemente, cosa que no sabemos con toda certeza, pero es probable que así haya sido el encuentro, del cual vamos a leer el día de hoy y que es el motivo de nuestra historia. Dice Juan capítulo 9, el pasaje que nos ocupa el día de hoy: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. En su vida. Está hablando del ciego. Mis hermanos, voy a usar en nuestro estudio del día de hoy la nueva versión internacional. Me encanta porque esta versión en los pasajes narrativos de la Biblia tiene una amenidad que nos ayuda a seguir el hilo de lo que se está contando, de lo que se está sucediendo. Normalmente usamos versiones como la Nueva Biblia de las Américas u otras, pero en esta ocasión voy a usar la NBI, porque la historia cobra una vida diferente al leerlo en esta versión. ¿Qué encontramos acá? Hay un encuentro providencial y básicamente los discípulos están haciendo una pregunta a su maestro, como la suelen hacer los estudiantes, lo cual ellos eran. Y básicamente su pregunta es esta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Juzgamos muy duro a los discípulos porque pensamos que ellos se están apresurando en hacer un juicio de valores respecto a lo que está frente a sus ojos. Y la verdad es que debo decirles que los discípulos, la pregunta de los discípulos es teológicamente correcta. Ellos tenían conocimiento de la enseñanza de las Escrituras del Antiguo Testamento y sabemos de que la creencia común en tiempos de Jesús era que la enfermedad era producto del pecado. Desde Deuteronomio 28, el Antiguo Testamento enseña que epidemias, fiebres malignas, inflamaciones, tumores, úlceras, ceguera y aún enfermedad mental vendría sobre el pueblo de Israel como resultado de su desobediencia y su pecado. Eso era la enseñanza común de aquel entonces, la enseñanza de la ley de Moisés. Y esto que los discípulos tenían en mente también tenía un fundamento en que el pecado de los padres también alcanzaba a los hijos y aún a sus nietos, de acuerdo a Éxodo 25, donde dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Así que, de acuerdo a esta enseñanza, la pregunta de los discípulos es legítima. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? El problema de los discípulos, mis hermanos, no es que su teología está equivocada. Y algunas personas cuando escuchan la palabra teología se empiezan a poner un poquito nerviosos, ¿no? Porque teología suena como algo así complicado, inescrutable, algo que no es para nosotros. A mí dígame las cosas sencillo y tranquila, porque esos teólogos complican mucho las cosas de Dios. Y la verdad es que la teología, todos tenemos una teología, hermanos. Todos somos en cierta manera teólogos. Porque tenemos una comprensión, buscamos tener una comprensión clara de lo que dicen las Escrituras. Y en base a eso alinear nuestra conducta, nuestras creencias. Eso es la teología, esa comprensión acerca de Dios y acerca de sus obras y lo que Él ha dejado, pues la revelación que Él ha hecho de sí mismo.
Decía que el problema de los discípulos no es su teología, es limitar solamente a dos opciones las posibles respuestas a las causas de la ceguera del mendigo o del ciego que tienen frente a sus ojos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y mis hermanos, aquí podemos aprender de la respuesta de Jesús que a Dios no se le puede limitar o encasillar a que escoja una de dos posibles respuestas. A la mayoría de nosotros nos gusta responder esos cuestionarios, ¿no? En donde nos dan de una vez 2, 3 o 4 opciones, ¿verdad? Porque solo es de marcar una de ellas. Y a veces queremos hacer lo mismo con Dios. A ver, Dios, ¿qué es esto o aquello? Y eso cae casi en la categoría de tentar a Dios, de desafiar a Dios. Es que la pregunta de por qué permite Dios el sufrimiento en el mundo, especialmente de los pobres o de los inocentes, es una que no tiene una fácil respuesta. Dios, mis hermanos, es más grande que nuestra teología, por muy sana y ortodoxa que ésta sea. No podemos limitar a Dios a nuestra imperfecta comprensión de lo que dice la Biblia. Dios, mis hermanos, es más grande de lo que pueden contener las dos tapas de un libro. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Él dice, ni este pecó, ni sus padres. Qué alivio, ¿verdad? Todos nos sentimos muy bien leyendo esas palabras. Y aquí tenemos entonces también otra posible falsa teología. Si la de los discípulos no estaba bien por el hecho de querer limitar a Dios a tener solamente dos opciones en base a lo que ellos sabían y lo que ellos entendían del Antiguo Testamento, aquí tenemos el peligro también de construir una teología un poquito equivocada de lo que dice realmente la palabra de Dios en cuanto a este tema. Esta falsa teología del sufrimiento toma este episodio y lo combina convenientemente con la historia de Job para pretender demostrar que la enfermedad y el sufrimiento nunca pueden venir por causa del pecado. ¿Me escuchó bien? No es una saludable teología, una saludable creencia el afirmar de que la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la angustia y la muerte incluso, nunca van a venir como resultado del pecado. Quienes esto hemos creído y nos enteramos que alguien en nuestro círculo de seres queridos o de personas que conocemos, especialmente acá en la comunidad de la iglesia, está enfermo, lo último en lo que podemos pensar es que sea por causa de pecado. Y mucho menos nos atrevemos a insinuarlo, ¿no? Simplemente nos limitamos a decir, voy a orar por ti, que te mejores o que estés bien. El reconocido teólogo reformado, pastor y predicador R.C. Sproul cuenta la ocasión en la cual fue llamado a ministrar a una mujer con cáncer terminal de útero, quien le pidió hablar con él para hacerle una pregunta crucial. Algo que la estaba agobiando, que la estaba torturando. Ya los médicos habían dicho que no había nada más que se pudiera hacer por ella. Y entonces el doctor Sproul la visita en su cama del hospital y ella después, con voz entrecortada, le cuenta cómo es que en su juventud, producto de malas decisiones, ella tuvo un aborto. Y la pregunta que tenía que hacerle a este pastor era, ¿cree usted que este cáncer del cual estoy muriendo es un castigo de Dios por mi pecado de haber dado muerte a un bebé indefenso que crecía en mi vientre? Estoy seguro que cualquiera de nosotros, 99 de cada 100 pastores que conozco,
rápidamente responderían, por supuesto que no. Y podemos dar la mejor explicación que podemos sobre los alcances de la gracia y el perdón de Dios. Pero la respuesta de R.C. Sproul fue, I don't know. No lo sé. Puede ser consecuencia de eso o no. No tengo forma de saberlo. Me está pidiendo escrutar la mente y el corazón de Dios y hacer un juicio de valores sobre cosas que ignoro y que están en la sola soberanía de Dios. Eso sí, sí le puedo decir una cosa clara. Y empieza a explicarle entonces allí las doctrinas de la gracia, el poder del perdón de Dios, el sacrificio de Jesús para borrar todos nuestros pecados. La mujer confiesa su pecado, se arrepiente, recibe el perdón de Dios y el amor de Dios, el abrazo del Padre, y a los pocos días muere. Mis hermanos, es temerario y pretencioso afirmar contundentemente cualquiera de estas dos cosas, que el pecado o que la enfermedad viene por causa directa del pecado o que la enfermedad no tiene conexión alguna con el pecado. Son dos enseñanzas, ambas que tienen suficiente base bíblica para poder afirmarse de una u otra forma. Nosotros tendemos, por supuesto, a irnos fácilmente por la segunda, por razón de la compasión, el aprecio que tenemos por las personas, especialmente aquellos que estamos en un rol pastoral. Rápidamente decimos, no, el pecado no es la causa, no puede ser la causa de la enfermedad. Dios no funciona así. Pero nos olvidamos de que la Biblia también tiene una clara y aún más abundante enseñanza en cuanto a lo primero. Tomamos entonces este versículo de Juan 9. No pecó este ni sus padres, para convencernos de que este hombre no era pecador ni sus padres, y eso no es cierto. La Biblia dice, todos han pecado, todos hemos pecado. El ciego y sus padres eran tan pecadores como lo soy yo y ustedes. No es eso lo que está queriendo decir Jesús. Una balanceada teología bíblica afirma que el pecado es el responsable de la introducción de las enfermedades en la historia humana. El proceso de decadencia en nuestros cuerpos es lo que produce y lleva a la muerte, a veces en forma prematura. Si notamos cuánto vivía la gente en tiempo de Adán, en el Génesis, tenemos gente que vivía 900 años. Entra el pecado al mundo y automáticamente esa longevidad empieza a decrecer. El pecado. Toda enfermedad tiene una raíz definitiva en la condición pecaminosa del hombre, de acuerdo a Génesis 3, porque vivimos en un mundo caído, en donde el pecado ha hecho ese impacto en nosotros. Gracias a Dios, la ciencia médica está buscando contrarrestar esas cosas y está bien echar mano de lo que el Señor ha permitido que se desarrolle para apoyarnos en combatir la enfermedad y la muerte. Ahora, esta enseñanza que nos da el Antiguo Testamento especialmente, pero no es exclusiva del Antiguo Testamento, ¿saben una cosa? Jesús no se encargó de desmentirla. Porque alguno dirá, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. ¿Por qué no recordamos cuando Jesús dijo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas? No he venido para abolir, sino para cumplir. En el Sermón del Monte que estamos estudiando en el tiempo de Creciendo Juntos, recuerda que cada vez que Jesús dijo, oísteis que fue dicho tal y tal cosa, no juzgarás, no codiciarás, pero yo les digo, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Poniéndole un tachón a esto anterior, diciendo, esto ya no sirve, esto ya no está vigente, o diciendo, hay otra manera de ver las cosas.
yo les voy a poner la barra todavía más alto de lo que estaba acá, pero no conforme a la ley o un legalismo, sino conforme a lo que es el espíritu de estas leyes y de estas cosas que mi Padre ordenó. Jesús trató individualmente con cada caso. Por eso es que no podemos generalizar, aplicando la cura indicada a cada situación. Al pecado, perdón de pecados. Y a la enfermedad, sanidad del cuerpo. Eso fue parte del ministerio de Jesús, como recuerdan. Al paralítico de Lucas 5, recuerda, al que le bajaron por el techo, primero se le ministra perdón de pecados, cuando él le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos dicen, ay, ¿y cómo se atreve a declararle perdón de pecados a aquel? Y luego, toma tu leche y ya, camina, sanidad. Al enfermo de Betesda, del cual estudiamos acá, yo tuve el privilegio de dar esa predicación en Juan capítulo 5, primero se le ministra sanidad y luego viene la amonestación del Señor. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. En el ministerio de Jesús, mis hermanos, hay una conexión todavía entre pecado, enfermedad y sanidad. Se hace evidente esa relación. La Biblia abunda en ejemplos de cómo la enfermedad puede venir como consecuencia y castigo del pecado y cómo la confesión de ese pecado puede conducir a la sanidad del cuerpo y del alma. Por supuesto que hay muchos casos individuales en el Antiguo Testamento, no los voy a citar, pero el testimonio del salmista es el más elocuente, es uno de estos pasajes que he puesto acá en el recuadro. Vamos a leer acá el Salmo 38, en estos versículos donde el salmista dice, por causa de tu enojo, nada sano hay en mi cuerpo. Por causa de mi maldad no hay paz en mis huesos. Mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que ya no puedo soportar. Por causa de mi locura, mis heridas supuran y apestan. Estoy abrumado, totalmente abatido. Todo el tiempo ando afligido. La espalda me arde sin cesar. No hay nada sano en todo mi cuerpo. Por eso, dice el versículo 18, voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Salmo 103, versículos 3 al 5, un salmo muy querido de todos. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Solo ahí ya pueden ver ustedes. Perdona todos los pecados y sana todas las dolencias. Está conectado. Rescata tu vida del sepulcro. Te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Ahora usted dice, muy bien, pero usted dijo que esto no era solo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, mis hermanos, nos va a sorprender porque es todavía más duro. Por si olvidaron Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Ya en el Nuevo Testamento no estamos hablando solo de enfermedad, estamos hablando de muerte. Y a veces muerte instantánea y fulminante como Ananías y Zafira por causa del pecado. 1 Corintios capítulo 11, en referencia a la cena del Señor, es un pasaje que hemos soslayado casi por completo, hablando de ceguera, que es el tema de hoy. Por tanto, dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué hacemos con pasajes como este?
¿Qué hacemos con pasajes como 1 Juan, capítulo 5, versículo 16? Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Para el apóstol Juan estaba bien claro que había pecados que podían enfermar y hacer que una persona muriera. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo, ni pierdan el tiempo en orar por él. Y termino esta evidencia con Santiago capítulo 5. Otro pasaje que no hemos leído con el debido cuidado. Aquí habla de cuando alguien esté enfermo en la iglesia. Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Está viendo la conexión todavía? Enfermedad, pecados perdonados. Por tanto, dice Santiago, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Créanme, hermanos, no es fácil predicar este sermón que estoy predicando. Porque los primeros ciegos hemos sido nosotros. Porque cuando alguien nos cuenta que está enfermo o está enferma, nos apresuramos rápidamente a hacer solo la segunda parte de lo que dice este pasaje. Voy a orar por ti. Estamos orando por ti. Oremos por tal persona que está enferma. ¿Y dónde dejamos lo primero que Santiago dice que debemos hacer? En cuanto a esto, me temo que hay otra iglesia cristiana que tiene de pronto una, no sé si una mejor teología, pero por lo menos una mejor práctica en cuanto a este tema de la confesión mutua de pecados. No lo practican bien, pero por lo menos lo creen. Nosotros ya no lo creemos, ni lo practicamos. Y esa práctica olvidada de la confesión de pecados es lo que probablemente nos tiene a muchos como estamos. Es increíble el rol que ha tenido esa confesión pública de pecados en el inicio de los grandes avivamientos de los últimos siglos. Y yo oro para que esta iglesia, en este año de aniversario, podamos experimentar algún tipo de avivamiento que puede ser que comience con confesión de pecados. Es un error entonces afirmar tanto lo uno como lo otro. En el caso de esto que les estoy exponiendo, el problemita puede venir con la palabra siempre. Cuando nosotros decimos el pecado es siempre la causa de la enfermedad, es equivocado. No podemos generalizar, no podemos juzgar, no podemos ni siquiera saberlo. Es más fácil decir, como dijo el pastor Sproul, lo ignoro, no lo conozco, no puedo saberlo. Pero igualmente erróneo puede ser venir y afirmar el pecado nunca es la causa de la enfermedad y la muerte. No podemos decir o afirmar ninguna de ambas cosas. Pero es importante que tengamos una teología balanceada, que no nos apresuremos a irnos ni para un lado ni para el otro, porque ambos pueden ser peligrosos y están erróneos por sí mismos. Pero ahorita me he preocupado más en mostrarles la evidencia de lo primero, porque nuestra tendencia ha ido siempre a irnos hacia lo segundo. Y entonces, volviendo a las palabras de Jesús, a lo que Él dijo, ¿cuál es esa tercera opción que el Señor muestra
que puede ser la causa de la ceguera de este hombre. Él dice, la razón por la que él está ciego no es que él pecó a sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios escoge a determinadas personas, determinadas circunstancias para ser glorificado. ¿Cómo lo va a hacer? A veces lo va a hacer con sanidad. Y nos gozamos cuando Dios hace eso. Pero el apóstol Pablo en Filipenses 1:20, a la hora de estar preso y probablemente con situaciones de salud, él dice, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Todos deseamos que el Señor se glorifique en nuestro cuerpo, dándonos vida y salud. Pero hay ocasiones en que el Señor va a elegir glorificarse en nuestro cuerpo por muerte. E inexorablemente en todos va a ser así. Porque es una cosa que acontece a todos los seres vivientes. Es importante estar preparados para eso. Dios tiene un propósito detrás de cada acontecimiento en nuestra vida. Y tiene un propósito también para este ciego que encuentra allí. Seguimos leyendo acá en el pasaje. Cómo es que después de decir estas cosas, dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Miren, en Juan el Señor hace cosas bien desconcertantes. Hemos estudiado algunas de ellas y todavía nos faltan algunas. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando escribir en tierra, en el episodio de la mujer sorprendida en adulterio? Uno dice, pues, ¿quién se le ocurre ponerse a escribir en el piso, verdad? Algo. O cómo atrasó su llegada cuando su amigo Lázaro estaba enfermo y terminó muriendo también. Una muerte en la que él fue glorificado. Y ahora viene y con su saliva, escupiendo, hace lodo y se lo unta en los ojos a esta persona. Y uno dice, qué raro. Juan se encarga de contarnos esos detalles. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué Jesús no lo sanó instantáneamente como hizo con Bartimeo y con otros? Aunque la sanidad de este otro ciego también fue como así un proceso. ¿Se acuerdan? Primero veía a los hombres como árboles y después ya la visión estuvo un poquito más clara y perfecta. Aquí la intención del Señor era que el ciego no lo pudiera identificar, como vamos a seguir leyendo acá en la historia. Tengo que ponerle un poquito el acelerador a este mensaje porque me interesa llegar al final. A ver, regrese. El milagro tiene una provocativa intención y va dirigida a 3 diferentes grupos de personas que están tomando parte en esta historia. El primero de ellos son los vecinos, o como yo les digo, los mirones. Así los describe el pasaje más adelante. Vamos a leer un poquito. Y en ellos la reacción es de escepticismo. El segundo grupo son fariseos, que estaban también allí entre los testigos, y para ellos es una reacción de polémica. Ellos empiezan a pelearse acerca de qué fue lo que pasó acá. Y el tercer grupo, los líderes religiosos, los judíos, como les llama el pasaje, y con ellos realmente lo que sucedió es que no solo provocó escepticismo, despertó polémica, sino que confirmó una incredulidad que ellos ya tenían. No tengo mucho tiempo de ver estos pasajes en donde vemos la reacción de cada uno de estos grupos, pero aquí se dice que sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna, los mirones, lo identificaron como el mendigo. Y unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no es él, sino que se le parece. Él insistía, yo soy el ciego que ha estado aquí todo el tiempo.
Ellos lo empiezan a interrogar, él cuenta lo que sucedió, le preguntan, despierta también un interés en conocer a Jesús. ¿Dónde está ese hombre? Le preguntaron, no lo sé, responde el ciego. Primer grupo. Segundo grupo, los fariseos. Los fariseos, la tentación de los fariseos acá, fíjense ustedes cuando dice el pasaje, era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Tema delicado con estos legalistas. Que si había algo sacrosanto para ellos era el sábado. Y ese había sido motivo de controversia con Jesús. Y entonces los fariseos en lenguaje contemporáneo diríamos, sucumbieron a la tentación de fijarse en los árboles y perder de vista el bosque. No les importa la sanidad. Lo único que les importa es que el día de reposo ha sido quebrantado. Están obsesionados con encontrar motivos para desacreditar a Jesús y su enseñanza. Solo están viendo lo que les interesa. Se ponen las normas y las cosas por encima de las personas. Ya Jesús en Mateo 12 había hecho eso muy claro en cuanto al día de reposo. Les había confrontado diciendo, ¿quién de ustedes si tiene una oveja y esta se cae en un hoyo en el día de reposo, no va y la saca? Un hombre vale mucho más que una oveja. Así que esta polémica empieza allí. Ellos arman el problema de ya llamar a Jesús un pecador por haber quebrantado el día de reposo. El tercer grupo son los judíos. Aquí dice, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. ¿Ven la incredulidad? No solo es escepticismo, no solo hay polémica, sino incredulidad. Y lo que hacen estos es hacer una investigación a fondo. Llaman a quienes llamamos al inicio de mi mensaje, Joel y Judith, los padres de este ciego, nombres ficticios otra vez, y verifican la identidad, le piden el DPI del ciego, que ahora ya no es ciego, vamos a cambiarle la referencia, le vamos a decir el vidente, el ciego vidente o el vidente ciego, porque ya puede ver. Y ellos tratan de no comprometerse, y sabemos que estos judíos, que dice el pasaje acá, eran los líderes, porque aquí se habla de que tenían la potestad de expulsar a alguien de la sinagoga. Y esto era una cosa seria. Los padres, por temor de ser expulsados de la sinagoga, que equivalía a ser excomulgados, podría decirse en el lenguaje de la iglesia cristiana mayoritaria, significaba exclusión del culto público, aislamiento social, estigma, deshonra, ser vistos como pecadores y herejes. Ya ellos se habían salvado de eso antes, ¿se acuerdan? Y ahora estaban en peligro de hacerlo de nuevo. Dice que estos judíos por segunda vez llamaron al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. ¿Por qué? Porque había quebrantado el sábado. Porque en otra ocasión se le acusa de que hace todos estos milagros por el poder de ¿quién? De Belcebú, del diablo. Y el hombre, y aquí está, mis hermanos, la parte del mensaje que me interesa que nos quedemos. Contra ese autoritarismo que estos fariseos, estos líderes religiosos están ejerciendo acá, de querer imponer, neutralizar el impacto de lo sucedido, imponer su versión de las cosas. El ciego responde una frase increíble. Dice, lo único que sé, todo lo que me están preguntando, no lo sé, si es pecador, si no es pecador, dónde está, cómo se llama, no lo sé. Pero una cosa sé, es que yo era ciego y ahora veo. Ellos quieren seguir el interrogatorio, quieren seguir la inquisición, pero el testimonio del ciego es más poderoso, del ex ciego, es más poderoso. Y es que, mis hermanos,
Lo único que a veces tienes como evidencia de la obra de Dios en tu vida es el impacto de ese primer encuentro con Jesús. ¿Lo tienes todavía? ¿Ya se te olvidó la obra que el Señor hizo en tu vida cuando lo encontraste por vez primera? ¿Cómo te abrió los ojos? Y es que antes de tener la revelación escrita que ahora tenemos completa, un canon bíblico, el acceso a ella, que en ese Jesús estaba limitado por los maestros de la ley y los fariseos. Solo ellos tenían la posibilidad de enseñar esto al pueblo, y así ha sido por siglos en la historia de la iglesia, hasta el momento de la Reforma, en donde Lutero puso la palabra de Dios en el lenguaje vernáculo de la gente, y la gente ya pudo leer directamente. Durante todos estos siglos, todo lo que la gente tenía era que una experiencia personal con el Señor. El testimonio experiencial del antes y el después. Yo te pregunto, ¿hay un antes y un después en tu vida como resultado de tu encuentro con el Señor Jesús? Vale la pena preguntarnos eso. La historia continúa diciendo que entonces lo insultaron y dijeron, y esto me encanta de la Nueva Versión Internacional, el lenguaje que usa: discípulo de ese lo serás tú. Suena como que estuvieran aquí en Guate, ¿verdad? Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Aquí lo que vemos, mis hermanos, es un envanecimiento propio de cualquiera que es un líder espiritual o un líder religioso, que es una de las tentaciones a las que podemos estar sometidos. Hagámosle radiografía a estas frases de los líderes religiosos acá, de los fariseos. Primero, ellos están fundamentando lo que afirman en la ley de Moisés, la Torá. Nosotros tenemos aquí lo que Moisés dejó. Tenemos la interpretación autorizada de esas escrituras. Nosotros vamos a defender esta tradición frente a las nuevas herejías, como esta de este maestro de Galilea. Y podemos fácilmente acusarles de ¿qué? De rigidez doctrinal, de intolerancia, de ser extremadamente conservadores, una militancia que raya en el fanatismo, y especialmente eso de buscar desacreditar a Jesús. Porque es una posición que no encaja con la teología que ellos tienen. Ahora, si me permiten el tiempo, que ya se me acabó el otorgado, voy a echar mano de la gracia de ustedes. Déjenme hablarles un poquito acerca de una cosa que hoy llamamos fundamentalismo bíblico. Esta iglesia Centro Bíblico, El Camino, se identifica de alguna forma con esta corriente que se llama fundamentalismo, que está caracterizada por cosas como afirmar que la Biblia es inspirada por Dios, inerrante, infalible, vamos bien. Tenemos una interpretación literal de la Biblia. Tenemos una hermenéutica que llamamos hermenéutica histórico-gramatical. Saludable. Pero esa es la manera en la que nosotros decimos que interpretamos lo que dice la Biblia. Y nos caracterizamos por una defensa de las doctrinas tradicionales, una ortodoxia bíblica. No tengo tiempo de explicar todas estas palabras. Pero también se nos acusa de rigidez doctrinal, de intolerancia, de un extremo conservadurismo, especialmente el fundamentalismo como se practica en la iglesia evangélica en otros países como el país del norte, una militancia que raya en el fanatismo y, por supuesto, últimamente se nos acusa de estar trayendo descrédito a posiciones que no encajan con nuestra teología, que podría definirse como una teología neorreformada o neocalvinista. Cualquier parecido con los fariseos y los líderes religiosos del tiempo de Jesús es pura coincidencia, ¿o no? Hay un peligro grande, mis hermanos,
Somos muy fáciles en señalar a aquellos líderes religiosos y a aquellos fariseos, pero nosotros hoy estamos en un grave peligro de caer en las mismas prácticas, de cerrarnos completamente a las cosas nuevas que Dios está haciendo, las cosas que Dios quiere hacer, simplemente porque no caben en nuestro cajón, en nuestra teología. El vidente le responde a estos líderes: allí está lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¡Wow! El ahora vidente tiene una mejor teología que la que tenían aquellos estudiosos y aquellos maestros de la ley, y no teme expresarla con osadía, con vehemencia. No tiene nada que perder, porque su visión, eso no tiene precio. ¿Qué está diciendo él en cada uno de estos versículos? 30, los que dicen que saben realmente, ustedes no lo saben todo. La gracia y el poder de Dios se manifiestan de manera insospechadas, impredecibles. Versículo 31, Dios oye a los que le temen y hacen su voluntad, no a los que persisten en pecar, como ustedes. 32, y este me encanta, porque parecía que este ciego, aunque no había estudiado la Torá, ni el Antiguo Testamento, las Escrituras, hay una cosa que la tiene bien clara, y es que la sanidad a los ciegos y a los ciegos de nacimiento es algo que nadie antes que Jesús realizó. Es una marca del Mesías. Como lo sabemos, se profetizó en Isaías 35:5, de que vendría a abrir, a dar vista a los ciegos. Lucas 4:18 también, citando Isaías 61, lo dice claramente: vista a los ciegos. Ahora díganme ustedes, ¿en qué parte del Antiguo Testamento ustedes encuentran a alguien que le abrió los ojos a un ciego? ¿Que le dio vista a un ciego? Hay una historia ahí de un sitio de Samaria donde Eliseo le dijo a Dios: ayuda que mi siervo aquí mire lo que yo estoy viendo. Pero no era que estuviera ciego, pues era simplemente que estaba ciego espiritualmente para no ver los ejércitos del Señor ahí a favor de ellos, ¿verdad? Pero no una sanidad física. Eso, solo el Mesías lo iba a hacer. El ciego le está dando cátedra a estos maestros de la ley. Y por último dice el versículo 33, todo lo que Jesús hace es porque seguramente, ustedes no lo saben, pero yo sé, Él seguramente viene de parte de Dios. Terminando, dice que le expulsaron de la sinagoga. Él sí sufrió la vergüenza, la pena, pero nuevamente no tenía nada que perder. Había ganado ese maravilloso don de la visión. Termina el pasaje diciendo que Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Jesús sella el milagro, sella la obra de Dios en la vida de este hombre, invitándole a creer por medio de la confesión verbal de su fe. Es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que hay que confesar de labios para salvación y que culmina en un profundo acto de adoración. Oiga, cuánto hubiese querido estar ahí para presenciar esa escena. Pero había gente. Hemos sido invitados esta mañana, hermanos, para imaginar cómo sucedieron todas estas cosas, para reconstruir esta narrativa. Porque hay palabras de Jesús que no son solamente para los mirones que estaban en aquel entonces ahí, los testigos que estaban viendo estas cosas. Esas palabras de Jesús
que sellan este episodio están dedicadas no solo a los que están presenciando este acto de fe y adoración, sino también a nosotros hoy. La traducción más fiel de lo que él dice acá cuando dice: yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se quedan ciegos, sería algo así como, a ver, complete la frase: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es una frase que solemos usar para las otras personas, ¿no? Cuando estamos tratando de convencer a alguien que no compra, no recibe lo que yo le estoy tratando de decir y convencer, simplemente decimos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero ¿qué tal si el día de hoy nos la aplicamos a nosotros mismos? El Señor está hablando de una ceguera espiritual, peor que la de este hombre que Él sanó. Los fariseos le preguntan: ¿acaso también nosotros somos ciegos? ¿Somos ciegos? Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Este es el mismo tipo de ceguera espiritual consciente e intencional con la que Pablo tuvo que lidiar con los judaizantes y los legalistas. Ahora te pregunto al final, ¿con cuál de todos estos personajes de esta historia te identificas tú hoy? Por supuesto que todos queremos pensar que somos el ciego, que somos como el ciego vidente, que somos capaces de pronunciar esas palabras: una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.